Buenos días, viernes 19 de abril de 2024 y vamos con una recomendación de podcast. Esta semana toca una recomendación de podcast. Por aquí os he comentado alguna vez cuáles son mis fuentes de información, que bueno, en algún momento tendré que actualizar esa parte, ahora que Artifact ha muerto y sigo sin sustituto y sigo con un agujero de un icono en la pantalla principal, en la primera pantalla de mi iPhone, hasta que encuentre una aplicación digna candidata de estar en ese puesto. Pero bueno, este es otro tema. Algún día actualizar esas fuentes de información que poco a poco pues, van evolucionando, van cambiando, etcétera. Pero lo que no cambia es una de las newsletters a la que estoy suscrito, que es la Klosh Letter, K-L-O-S-H, letter de carta, ¿vale? Oiréis a la primogénita por detrás que está con sus juegos y sus cosas. Hoy nos acompaña a golpe de viernes. Bueno, pues esta newsletter que os he hablado, insisto, de ella alguna vez, es una newsletter de noticias generalistas, que ella se define a sí misma como Klosh Letter es la primera newsletter independiente de información general que se edita en España. Un resumen con las noticias del día que podrás recibir en tu buzón de correo electrónico de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Revisamos la prensa nacional, regional e internacional para seleccionar la información más relevante de la jornada y enviártela con nuestro toque personal. No te costará nada, solo tienes que darnos tu correo electrónico para estar bien informado. Más de 30.000 suscriptores amanecen cada mañana enganchados a Klosh Letter. Bueno, pues esta newsletter, que es de la periodista Charo Marcos, pues lleva muchos años, pero no sé si desde el año pasado o ya hace 2, no sé cuánto tiempo llevan, sacaron un podcast, digamos, su empresa, The Voice Village, ha sacado un podcast denominado AM, A2.M. Y este podcast ha sido exclusivo de Spotify durante mucho tiempo, ya digo, desde que salió, no sé cuántos años llevan, pero ha sido exclusivo de Spotify. Y bueno, yo lo he escuchado esporádicamente en alguna ocasión y realmente me gustaba, pero como yo escucho mis podcasts en Overcast y todo lo que no puedo escuchar en Overcast no lo voy a escuchar, o sea, directamente, podcasts exclusivos de iVoox, de Spotify, etcétera, etcétera. Si no lo puedo escuchar en mi aplicación de podcast favorita, no los voy a escuchar. Pero hace unas semanas, este podcast ha dejado de ser exclusivo de Spotify y ahora lo han publicado en todas las plataformas de podcasting. Con lo cual, yo he ido rápidamente a suscribirme a este podcast, que tiene una portada así, un color verde oscuro, con las letras AM en blanco, y la verdad es que me gusta y lo escucho, es uno de los dailies que escucho todas las mañanas. Ellos se definen como el resumen informativo de Klosh Letter, dirigido por Charo Marcos, producido por Ricardo Villa y narrado por Charo Marcos y Andrés Moraleda. Una producción de The Voice Village de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Pues eso, es un podcast que narran la propia Charo Marcos, la periodista que tiene la newsletter, y también Andrés Moraleda. Es un podcast narrado por los dos y básicamente lo que hacen es leer la newsletter que recibimos en el correo, es decir, no es que sean dos productos complementarios, sino que básicamente es prácticamente lo mismo, solo que uno lo tienes en formato texto y otro lo tienes en formato audio. Y pues eso. No es que lean en formato leer la newsletter, pero bueno, la información que dan en la newsletter es también la que dan en el podcast. A mí me gusta primero escucharme la newsletter y luego, pues si hay algo que han hablado que me interesa más, etcétera, o algún enlace que quiero visitar, pues bueno, luego le pego un repaso en diagonal a la newsletter y visito los enlaces que me interesan y ya está. Pero está muy bien porque es un podcast que está en una duración de entre 6 y 7 minutos. Es un podcast cortito, insisto, narrado por los dos, pero cortito. 6-7 minutos es lo máximo que dura y te haces con las noticias más importantes del día anterior y bueno, ya estás informado para todo el día, para las principales noticias generalistas, pues de interés nacional e internacional. Así que, aunque es un podcast más comercial, digamos, podemos calificarlo a lo mejor entre un podcast amateur como los nuestros y un podcast profesional de las radios, pues esto es un podcast, digamos, intermedio, pues la verdad es que os lo recomiendo mucho. Insisto, lo podéis buscar como AM, A2.M, en cualquier plataforma de podcasting y ahí lo vais a encontrar.
Y solo tiene un anuncio, es decir, no tiene mucha publicidad, no es un podcast de esos que hagan para cargarlo de publicidad, no es que tenga un anuncio, tiene un patrocinio con la primera noticia del día, que lo mencionan así muy de pasada además. Yo no sé si el patrocinador estará muy contento, porque me parece que lo mencionan siempre como demasiado de pasada, pero bueno, que no es nada molesto, así que os recomiendo mucho este AM, un podcast cortito para haceros con la información generalista de lunes a viernes. Y nada más por esta semana. Tengo varias series ahí en el tintero que estoy viendo para recomendaros, pero bueno, quiero acabar las temporadas antes de hablar de ellas aquí, pero bueno, ya hay 3 o 4 series ahí que estamos en ello, estamos viendo, y en breve pues os las traeré por aquí en las recomendaciones del viernes. Nada más por esta semana y nos escuchamos el lunes.